Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el programa Salud Integrativa. Este es un programa con el patrocinio del Centro Médico VitalMedi y YouTube Hogar TV Channel. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante y frecuente que es la artrosis. La artrosis es una enfermedad que cada día se está viendo con más frecuencia en personas más jóvenes. En la artrosis lo que ocurre es una degeneración o un desgaste del cartílago articular, es decir, del cartílago que recubre cada uno de los huesos. Este comienza a desgastarse, comienza a endurecerse hasta que desaparece por completo. Se dice que más o menos comienza en edad adulta, pero joven adulto, comienza este desgaste, pero no lo vamos notando hasta que el desgaste ya comienza a ser severo y comienza a aparecer el roce en los huesos, el roce en las articulaciones, lo que va a llevar al dolor y a la rigidez y a la inflamación. Esta es una enfermedad, se habla que aparece más o menos después de los 50 años, se debe a varias causas. Una de las causas es genética, otra de las causas es hormonal, por eso se ha visto que es más frecuente en las mujeres, hablamos de 3 a 1, es decir, 3 mujeres por un hombre. Aquí en la articulación el cartílago se reseca, el cartílago desaparece y comienza a producirse una remodelación del hueso, o el cuerpo trata de remodelar todo este daño, comienza a aparecer hueso de una forma alterada, comienzan a aparecer osteofitos o espículas a nivel de la articulación, es decir, se forma hueso pero de una forma alterada y esto genera más dolor porque se queda este huesito dentro de la articulación, lo que va a generar la inflamación. En esta enfermedad se habla también de que en parte se debe pues al desgaste que se dan por los años. ¿Pero por qué por los años? Porque al principio de nuestra vida, es decir, en nuestra edad, en la infancia y en nuestra etapa joven, no tenemos una alimentación adecuada. Hablamos de que los niños o las personas que han presentado desnutrición en su etapa infantil, que no han tenido una buena alimentación ni de niños ni de adultos, son las personas que con más frecuencia comienzan a desarrollar artrosis. ¿Por qué? Porque el hueso y el cartílago se forman en esta edad y comienza a desgastarse más acelerado cuando no hemos tenido una buena alimentación. Por eso es tan fundamental tener niños pues bien alimentados y adolescentes bien alimentados para evitar que a futuro se lleguen a presentar este tipo de enfermedades. Entonces, como les decía, aquí lo primero que aparece es un desgaste del cartílago hasta que este desaparece por completo. Cuando el cartílago desaparece por completo, entonces ya la articulación se daña en su totalidad, comienza el desgaste del hueso por el roce, comienza la deformidad de la articulación y a veces incluso el paciente tiene que llegar a una cirugía y ya sea un reemplazo de rodilla o de cadera. La artrosis es más frecuente en la cadera, en las rodillas y en la columna vertebral. Es allí donde se ve más este tipo de patología, pero también hay ciertas artrosis que aparecen en las manos. El paciente que siente, entonces lo primero que empieza a sentir pues es el dolor en la articulación, comienza a sentir cierta rigidez que se da sobre todo después de la actividad física, después de que hace ejercicio, entonces o al bajar escaleras siente como que las rodillas están un poquito rígidas o hay dolor a nivel de la cadera también. A medida que la enfermedad avanza, comienza la inflamación, entonces ya la articulación se inflama, el líquido sinovial comienza a salirse de la articulación, por eso se inflama, el paciente siente muchísima más rigidez y muchísimo más dolor, hasta que llega el momento en que el dolor es constante, es decir, no solo con el movimiento, sino estando en reposo, el paciente siente dolor. Dentro del tratamiento o dentro de las cosas que se pueden hacer, es importante la alimentación. Y vuelvo y le repito, la alimentación desde la etapa de la infancia, desde la etapa de la juventud, porque esto es lo que va a llevar con el tiempo a que tengamos unas articulaciones y unos huesos adecuados. Entonces la alimentación, evitar cosas que vayan a alterar la producción del cartílago o a disminuir la producción del cartílago. Entonces los azúcares, la sal, se ha visto que tienen un efecto en la producción del cartílago. Comenzar a aumentar la cantidad de frutas, de verduras, de frutos secos, se ha visto que aumentan o mejoran la producción del cartílago. Otra de las cosas que es muy importante es el ejercicio o la actividad física. Entre más actividad física tenga el paciente, más ejercicio de fortalecimiento de articulaciones, fortalecimiento de músculos, fortalecimiento de tendones, la articulación va a ser una articulación que va a tener más fortaleza, por así decirlo. Esta articulación va a resistir muchísimo más. Se habla de que pues entre más temprano hagamos el ejercicio muchísimo mejor, a edad más temprana, pero
nunca es tarde para empezar. Entonces, si tenemos ya algún problema de articulaciones, es importante hacerlo, pero siempre sabiendo que es un fisiatra o un terapeuta el que nos va a guiar en qué tipo de actividad o qué tipo de ejercicio es el que debemos hacer, porque los ejercicios de alto impacto, cuando ya tenemos una artrosis, lo que va a hacer es producirnos un poco más de daño. Entonces es importante tener claro qué tipo de ejercicio es el que se va a hacer cuando ya tenemos diagnosticada una artrosis, sea de rodilla o sea de cadera. Dentro de los productos, dentro de los tratamientos en medicina alternativa y medicina natural hay muchísimos. Hablamos de los sueros de vitamina C, que nos van a ayudar a evitar la inflamación, a regular el sistema inmunológico. Hablamos de los sueros con oligoelementos. Todos los oligoelementos son iones que ayudan a la producción de ciertos tejidos y ayudan a la función enzimática, ayudan a que se produzcan ciertas enzimas para que se produzcan ciertas sustancias o bloquean ciertas enzimas. En este caso de la artrosis, bloquean enzimas que ayudan o aceleran el desgaste del cartílago. Entonces los oligoelementos, los sueros que se utilizan con oligoelementos van a ayudar mucho. Se está utilizando hoy en día el ácido hialurónico intraarticular. Este se ha visto que da gran respuesta porque ayuda a hidratar el cartílago. En los pacientes que se está empezando el desgaste del ácido hialurónico intraarticular en infiltración sobre la rodilla o sobre la cadera, comienza a mejorar e hidratar el cartílago y hace que este no se desgaste tan rápido. Esto ha dado bastante efecto. El paciente siente una mejoría casi que de inmediata. Otro de los tratamientos que se utiliza en la medicina alternativa es el plasma intraarticular. Recuerden que en el plasma lo que hacemos es colocar plaquetas dentro de la articulación y las plaquetas son las encargadas de estimular sustancias para que se produzca más colágeno, para que se produzca más elastina y para que se produzcan cierto tipo de células como las del cartílago. Entonces el plasma intraarticular ayuda a mejorar la producción de esas sustancias y por ende ayuda a que el cartílago se recupere. El cartílago es como una matica que tiene sus raíces, entonces siempre va a tener algo allí aunque esté desgastado. Si vamos abonando esta matica, si la estamos regando constantemente, si colocamos todos los nutrientes allí, el cartílago puede volverse a recuperar. A diferencia pues en pacientes que el cartílago llegó un momento en que se desgastó y comenzó a erosionar el hueso, pues es muchísimo más difícil. Pero en los pacientes que hay cartílago, se está empezando a desgastar o se está desgastando, pero no se ha erosionado el hueso, la evolución con el plasma intraarticular, con el ácido hialurónico intraarticular, con colágeno intraarticular es bastante buena. El paciente realmente empieza a sentir su mejoría con unas pocas aplicaciones de esto. Dentro de los componentes de ciertos nutrientes tenemos en cuenta todo lo que tiene el coindritin sulfato, la glucosamina. Se ha visto que tiene un efecto beneficioso en las articulaciones porque ayuda a nutrir la producción del cartílago, ayuda a aumentar la producción del cartílago. Entonces estas sustancias sí tienen un efecto favorable en las articulaciones, al igual que el consumo de colágeno. En cuanto a la parte del dolor, se ha visto que el arpagofito, que es una raíz de un árbol africano, tiene bastante efecto en el dolor. Entonces estos pacientes pueden comenzar a utilizar este tipo de medicamentos naturales, acompañado por ejemplo con la cúrcuma, que también se ve que tiene una acción antiinflamatoria bastante elevada para evitar el uso de tantos analgésicos. O a veces lo que ocurre es que hay pacientes que tienen asociadas otro tipo de enfermedades, que tienen que tomar otro tipo de medicamentos de medicina convencional y pues esto lleva a que sumen y sumen cada vez más efectos. Si podemos comenzar a manejar las artrosis, las artritis con medicamentos naturales que no tienen efectos adversos, obviamente la evolución del paciente va a ser favorable. También es importante mirar la nutrición, mirar la actividad física que está teniendo el paciente. La osteopatía como tal ha dado muchísimos resultados, da bastante resultado. La osteopatía lo que hace es ayudar a mejorar la funcionalidad de la articulación, porque a veces estos dolores de la articulación, más que por la misma hueso, es debido a la alteración del tendón o a la alteración muscular. Entonces los pacientes que hacen tratamientos con osteopatía, la evolución es bastante favorable, pero recuerden que siempre es importante acudir a un especialista de cada una de estas terapéuticas, entonces que sea realmente un osteópata. Ellos tienen un manejo muy bueno de todas las articulaciones de la columna, de la cadera, de las rodillas y va a ayudar a mejorar muchísimo la función como tal. Otra de las cosas que se hacen convencionalmente son los aceites esenciales. Se ha visto que aceites como el eucalipto, por ejemplo, la manzanilla, colocados sobre las articulaciones ayuda muchísimo a mejorar el dolor y a desinflamar.
Todos estos son métodos naturales que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Y la parte emocional también es importante. Se ha visto que los pacientes que tienen una artrosis, que tienen un daño en la articulación, se asocia con emociones como la desvalorización. Entonces el paciente siente que lo que hace o para lo que está viviendo no vale la pena, no sirve, o que quizás las demás personas no reconocen el valor de la labor que hace esta persona. Entonces esto también depende de cada articulación. Si es en las rodillas es diferente, si es en las caderas es diferente, pero es importante también que el paciente empiece a evaluar su parte emocional. Por eso, afortunadamente hoy en día en la medicina alternativa se maneja al paciente de una forma integral. Siempre es importante mirar su parte emocional, su parte física, su parte mental, porque es uno solo. Entonces no podemos apartar cada una de estas cosas porque todo influye en su estado de salud y todo influye en su bienestar. Entonces los pacientes en su parte emocional también hay que hacer algún manejo con ellos. Esto se puede manejar con las esencias florales que van a ayudar a que el paciente comience a estabilizarse, comience a mejorar. Dentro de las esencias florales hay muchísimas que nos van a ayudar a manejar no solo la parte emocional, sino también con estas logramos manejar la parte física como tal, la parte del dolor. Hay esencias que se utilizan casi que exclusivamente para manejar el dolor, y el dolor pues obviamente va a producir angustia. Entonces por tanto manejamos la angustia y hacemos que el paciente se sienta muchísimo mejor, y si emocionalmente está muchísimo mejor, pues su cuerpo también va a comenzar a reaccionar de una forma favorable. Entonces, dentro de los tratamientos para la artrosis, les recuerdo que es muy importante la parte de la alimentación, todos los nutrientes, toda la alimentación del paciente tiene que ser alimentación muy natural, tratar de aumentar la cantidad de frutas, la cantidad de verduras, la cantidad de cereales, evitar alimentos que tengan conservantes, que tengan químicos. Es importante con ellos empezar a disminuir la carne roja, el cerdo, porque este tipo de alimentos comienzan a producir inflamación. En la artrosis al final también se va a producir una inflamación. Entonces es importante dejar todo ese tipo de alimentos. Utilizar complementos nutricionales como la glucosamina, el coindritin sulfato, el colágeno, oligoelementos, sales de Schüller. Las sales de Schüller son supremamente importantes. Las sales de Schüller son una unión de varias moléculas, hay muchísimas sales, y estas sales lo que ayudan es a equilibrar todo lo que tiene que ver con la producción de los tejidos osteomusculares. Entonces nos van a ayudar a equilibrar la parte del hueso, la parte de la articulación, del cartílago, del líquido sinovial. Las sales de Schüller hoy en día se consiguen en cápsulas o las pueden conseguir como en polvo para disolver en agua. Se toman 2 veces al día, y el efecto que tienen las sales de Schüller sobre esos pacientes, sobre el dolor, sobre la inflamación y sobre la misma formación de cartílago es bastante buena. El paciente también comienza, después de un mes de estar tomando esto, va a darse cuenta del cambio como tal que tiene. Lo importante es que sepan que para la artrosis como tal hay muchísimos tratamientos. No hay que esperar a que la articulación se deteriore o que la articulación se dañe para que nos hagan un trasplante de rodilla o un trasplante de cadera. Desde ahorita, independiente del diagnóstico que tengamos e independiente de lo avanzada que esté la enfermedad, hay muchísimos tratamientos en la medicina alternativa que dan bastantes resultados, que dan muy buenos resultados. Cambia totalmente la calidad de vida del paciente y el paciente comienza a ver realmente la evolución con este tipo de tratamientos. Entonces les recuerdo, amigos, el suero de terapia neural, la terapia neural, el suero de vitamina C, las infiltraciones o la terapia con plasma, con ácido hialurónico intraarticular, con colágeno intraarticular. En la medicina homeopática también hay muchos medicamentos que ayudan a evitar el desgaste de la articulación y a recuperar el cartílago. Entonces este tipo de tratamientos va a comenzar a hacer que la artrosis mejore independiente de la articulación en la que esté e independiente de lo avanzada que esté la enfermedad. Les recuerdo, amigos, que este programa lo pueden ver en YouTube en su canal Hogar TV Channel. En este canal ustedes pueden ver el programa, pueden verlo, allí están apareciendo nuestros datos, el dato del consultorio, nuestra página web. Si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros, con gusto les podemos ayudar. Igual allí en Vital Medic, que es el centro médico que patrocina este programa, hay tratamiento para ayudar a estos casos de la artrosis. Como les repito, el suero, la vitamina C, la ozonoterapia también ha dado gran resultado en cuanto a la parte de la inflamación. Entonces es simplemente comenzar a mirar qué quieren hacer para mejorar realmente su estado de salud. A veces nos quedamos simplemente con un diagnóstico y esperamos a ver qué pasa, pero si comenzamos a hacer un tratamiento a tiempo, la evolución de la enfermedad va a ser muy favorable y el beneficio bastante grande.
Entonces me despido en esta ocasión, espero volverlos a ver en un próximo programa en YouTube Hogar TV Channel.